Listo. O sea, no el que más hable, el que más se le entienda. Pues sí, obviamente el que más sea coherente y participe en el debate. Ah, ok. Sí. Lo que acabamos de decir que si deberían existir las redes sociales. Nosotros somos adictos de los pensamientos. Mira, ¿Este qué? ¿Cómo? ¿Cuál va a estar allá o acá? No hay ninguno. En ambos. Estoy en Gran Angular Ahí van bien. a grabar todo. Oiga, necesito hablar con ustedes dos. Si no piensas que alguien deba ser más pobre que tú, no. Bueno, sí, que alguien, independientemente, alguien está por encima de mí en el momento. O sea, lo que estamos hablando en las clases, o sea, alguien está por encima de mí. Pero sí significa porque es como así como la clase obrera, Entonces, ¿a quién controla? ¿Quién controla los burgueses? ¿Quién controla la clase obrera? Entonces, todo eso va como de Sí, o sea, no entiendo qué es lo que tenemos que hacer. que sí deberían existir. La pregunta es para, o sea, ¿cuál tenemos que defender? Y yo digo que lo debemos defender desde que es un método de control. ¿Me entiendes? O sea, que no debe ser porque es un No, la método. pregunta es, ¿quitaríamos las clases sociales? No, la pregunta es sobre las clases, ¿cuál es la pregunta? ¿Y por qué no van y preguntan la pregunta? Esclavizan a las inferiores a ellas. Que no deberían haber clases sociales. Por eso lo que estamos defendiendo es que no haya las clases sociales. Pero ¿por qué? Pues por eso. Porque las de arriba esclavizan a las de abajo. O sea, las superiores lo que ellos quieren hacer. Porque es del autor. Porque el autor está en contra de la descentralización, ¿verdad? Y pues lo que dice Lice es por medio de ese lavado cerebral que han hecho digamos, con la religión. Esto se acabó el tiempo. Haz los puestos, por favor. listo. ¿Quién quiere empezar? Entonces cada uno tiene 2 minutos para defender Bueno, primero, o sea, van a exponer su punto, ustedes no van a responder, van a exponer su punto y después vuelven a empezar ustedes. O sea, después se responden y ustedes le responden a ellos. O sea, en el primero no se responde nada, solo dan su punto. Ok, el punto de nosotros va más como que va más como que cada persona tenga su pensamiento, ¿sí? Como que no tenga que ser obligada a pensar lo que crean otras personas que están en el poder. Por eso creemos que las clases sociales no son necesarias en el contexto que nos explicaba bien Desliar. Y pues que creemos que no son necesarias porque en realidad pues el autor estaba como en contra de la centralización y pues hablando de esa época que estaban las monarquías y el poder de la iglesia y pues sí se ve a través de ese poder, entonces como que se crean ciertos rangos, entonces a través de esos rangos los que son denominados superiores van a predominar por encima de los otros y no sería igualitario, entonces por lo tanto la clase social quedaría como inequidad o lo que sea. No sería igualitario ni equitativo de ninguna forma. Como lo decían como ustedes también lo dijeron a medida de que explicaban, a las clases sociales, las personas creen que tienen más poder sobre las otras y al ver eso comienzan a decirle como, ay no, si no haces tal cosa te vas a ir para el infierno.
y no también las personas que se han dejado convencer o las han convencido de que no tienen como poder suficiente, pues no van a generar ese pensamiento racionalista como para hacer, o sea, como para intentar subir de nivel, por decirlo así. Y él enfatiza precisamente en esa idea de que, por ejemplo, si se tiene un ideal, si se tiene una verdad absoluta, pues no se les da la oportunidad, o más bien se les quita la oportunidad a las personas pues de que creen y construyan su propio pensamiento crítico. Listo, ya. Nosotros, basándonos en lo que decía Aristóteles, defendemos el uso de clases sociales, ya que como él decía, hay personas que nacen para ser esclavas, digamos, o para seguir indicaciones. Por tanto, creemos que es necesario que hayan otras que lideren, no necesariamente gobiernen o controlen a estas personas, y así puedan usar esta, capacidad de acatar órdenes y así poder llevar a la sociedad a evolucionar. Básicamente se habla más por un bien común que un bien personal, pues porque si las personas que puedan acatar órdenes, ¿no?, pues van a querer su libertad. O sea, lo que estamos tratando de explicar es que está bien que, como dijo Felipe, no gobernar así de la manera fea, sino dar órdenes y que las demás las acaten, porque está bien que se piense más en un bien común que en un bien personal. No es solo pensar en mi libertad y yo quiero esto y yo quiero lo otro, y dejar de lado lo que pueda querer el resto de personas que se relacionan conmigo. Entonces por eso es también como en ese sentido las clases. Ahora se les va a dar otro minuto para que respondan lo que dijeron. Listo. ¿Quién quiere empezar a responder? Ellos empiezan porque ellos empezaron a... Frente a lo que decían acerca de que cada persona debería tener su propio pensamiento crítico, o sea, en parte creo que creemos que sí, pero como en toda sociedad debería dársele un orden a esto. Por eso es que no podemos darle las mismas o el mismo poder a todas las personas, independientemente de que tengan su propio pensamiento crítico, ya que al final todos acabarían intentando estar por encima del otro, independientemente de si tienen la razón o no. Y ya. No te lo quiero. Listo. Es que precisamente no es darle el poder, ese no es el concepto como que del autor, sino es que no exista una verdad absoluta en la que todos se tengan que someter, sí, es como que brindar ese espacio para que las personas puedan tener su propia perspectiva y pensamiento crítico, pero no someterlas a una verdad absoluta, pues que está regida por ciertas personas, ciertas pocas personas para un grupo grande. Desde este sentido, pues ya se tiene que acabar el debate, porque no era más como para ver quién ganaba, sino como para ver qué tan clara habían tomado la idea del autor que les correspondió. Y eso pues como que ayuda a profundizar la idea que ya teníamos. Si no hay más preguntas sobre alguno de los pensamientos que utilizamos para la exposición, vamos a dar la conclusión. Bueno, como conclusión tenemos que, sí, les voy a decir como que cada uno sé qué respuesta habría dado a esta pregunta. Ya el líder nos hubiera dicho que totalmente no, obviamente no tendrían que existir las clases sociales porque él veía eso como una manera de marcar el poder. Y lo que ellos estaban diciendo estaba bien, entendieron bien la idea de que era para que la iglesia no dejaba que la gente creara su propio pensamiento. Entonces, en base a lo de Jean Messier lo dijeron bien. Y él creería que no deberían existir las clases sociales. Y desde que lo que ustedes respondieron de Aristóteles también tomaron la idea de una forma acertada, pero sí, el enfoque que queríamos que tomaran era que solo utilizaran este concepto de esclavos por naturaleza y lo hicieron, y hablar simplemente de que no es que tengan que ser sometidos, es que se utilizaran las habilidades que tenían en un bien común. Y si la habilidad que yo tengo es liderar, pero todos utilizamos nuestras fuerzas y nuestras energías para nuestro propio beneficio, yo no voy a tener realmente un avance, porque pues no voy a tener quien como que contribuya con ese aporte que yo puedo dar. Y de igual forma las personas que necesitan como que alguien les marque el camino para poder cumplirlos ellos, pero también estaría haciendo su decisión. Y por eso nosotros concluimos que ambos
grupos como que tomaron la idea de una manera correcta. Bien, muchas gracias. Y acá vamos a hacer una pregunta y según lo que ustedes respondan, los que estén a favor, ya con la pregunta les explico bien, pero los que estén a favor se hacen a este lado y los que estén en contra se hacen a este lado. Entonces la pregunta es que si creen que la religión es un método de... Que si consideran que la religión es una forma de, bueno, de someter a las personas, o si depende de la voluntad de cada persona que tan sometido esté. Acá son los que están. Entonces a este lado los que creen que la religión los somete y a este lado los que creen que la religión no somete a las personas. Y puede ser como de libre albedrío. ¿Puedo creer? Sí. Yo soy... Allá son los sometidos o con la Los que no creen que están sometidos. Sí, yo me quedo acá. ¿Te crees sometido, profe? ¿Por qué te crees sometido? Somete. Listo, ¿Pero qué entonces somete? pueden sentarse en las sillas de ese lado del salón, o sea, del lado que escogieron. ¿Usted cree que la religión somete o no somete? Sí. No, pero O sea, ¿crees que la religión te controla o no te controla? O depende de qué tan... O depende de tu voluntad. Es personalmente. O sea, aquí entendemos que depende de nosotros hasta qué punto va esa. ¿Crees que era personal? Sí, es O sea, toca. Y hagan silencio, por favor. Tranquila, empezar. A las 3. Ahora les vamos a poner un video introductorio para ya empezar con la exposición como tal. El video después se los vamos a enviar, solo es como para que tengan que presente que vamos a decir. Listo. Entonces, vamos a empezar a profundizar un poco lo que decía el video, tomando cada uno de los puntos que se hablaban ahí. Bueno, el autor que nos plantea esto es Jean Messier. Él era un francés. Él fue un padre ateo. Él empezó a ser ateo como desde los 16, a ser padre como desde los 16 años por presión de sus papás. Nunca en realidad supieron que él era ateo mientras estuvo en su vida como católica, porque él solamente en sus tiempos libres estudió todo lo que podía decir en contra de la religión desde adentro, sabiendo cómo desde adentro en realidad el sistema estaba tan mal. Con eso él desarrolló una idea de la rebelión como un modo de empleo. Bueno, todo esto salió después de su muerte. Él creó como un testamento en contra de la religión en el que se publicó después de su muerte porque en su vida tenía miedo como de publicar esas creencias que tenía, pues porque era un padre y toda su vida se basó en eso, pero ya al morir, como un año después, encontraron todo lo que había escrito y se basaron en eso. Y de eso es de lo que les voy a hablar yo. O sea, en los otros textos no tenía relevancia el autor, pero en este consideramos que sí, ya que es una obra fundamental para el pensamiento y para la historia del pensamiento, porque es un pensamiento ateo directamente desde alguien que vivió toda su vida enfocada a eso. Por eso nos pareció que tenía relevancia la vida del autor. Y el testamento, como lo quiso llamar mi compañera, es una obra llamada Memoria contra la religión. Y esto es una denuncia pública hacia Dios
hacia el clero, hacia el rey, hacia el cristianismo y hacia todo lo que eso representaba, teniendo un enfoque desde, sí, estando desde adentro, o sea, criticar el privilegio desde el privilegio. Y, o sea, él se dedicó a evaluar todas las influencias que esto tenía, todos los privilegios que tenía por tener su vida, y por eso creó su pensamiento acerca de la esclavitud. Bueno, él habla de la rebelión como modo de empleo y él estaba totalmente en contra de las clases sociales y de que, bueno, en el contexto en el que él estaba, la iglesia era la que mandaba y monarquías y todo se giraba alrededor de la iglesia, pero él en general estaba en contra del gobierno centralizado. Y él nos habla de cómo nos daban el cerebro en base a la religión. Entonces todo lo que nos decían en ese momento y todo lo que le hacían creer a la gente, en realidad él decía que ni siquiera los mismos padres que estaban con él creían eso y solamente era una manera de gobernar y de poder tener a la gente como calmada, porque cualquier cosa que hicieran les iban a decir solamente que se iban a ir al infierno o algo así, y con eso podían tener a las clases sociales más bajas pues muy controladas. Entonces él estaba en contra de que los ricos se volvieran ricos por las clases sociales bajas. Entonces, claro, todos los que hacían los trabajos lo hacían solamente por Dios y por lo que ellos les decían y porque el Padre les decía, o actualmente como podemos ver en esas iglesias en las que como que le lavaban el cerebro a la gente con el diezmo, era algo así como él, lo que estaba en contra de él. Entonces él decía que si las clases sociales bajas se pusieran en contra de ellos, pues en realidad la riqueza dejaría de ser centralizada y sería de todos, porque si no tienen a quien explotar, no explotarían nada y lo explotan en base a la religión. Entonces él estaba en contra de las clases sociales y en contra de la religión. Esto es relevante ya que él consideraba que la única forma de tumbar un imperio, por más fuerte que fuera, era desde su gente, desde las personas que se estaban sacrificando por él. O sea que él defendía que todos debíamos usar nuestros cuerpos netamente para nuestro beneficio, o sea, para trabajar para nosotros y para nuestras familias, no que funcionáramos por medio de un sistema ni hacia un sistema. Entonces, por eso nosotros investigamos otro autor que opinara sobre la esclavitud, que fue Aristóteles. Entonces, Aristóteles tenía otro enfoque acerca de la esclavitud y lo que propuso es que existe una doble constatación de cómo una persona puede ser esclava. Existen los esclavos por convención y estos no son los que vamos a hablar en este caso, pero son los que están realizando trabajos a la fuerza, o sea, los que pierden su libertad cuando son capturados por aquellos que en razón de fuerza los dominan. O sea, tú no tienes opción de ser esclavo o no ser esclavo, simplemente estás trabajando porque si no te mueres. Y así funciona, pero nosotros vamos a hablar de la otra clase, que es los esclavos por naturaleza. Los esclavos por naturaleza son las personas que si se les da dominio de su propia vida no van a saber administrarla correctamente. ¿Qué quiere decir esto? Que deciden estar ahí, que aplicándolo a un contexto más actual, son los que nacen y viven toda su vida para ser empleados, nunca para ir más allá y vivir para ellos mismos. Entonces pueden llegar a aceptar explotaciones y demás como maltratos simplemente porque no tienen la suficiente capacidad para dirigir ellos mismos su vida. Entonces estos son los pensamientos que se están como contradiciendo en este caso. Bueno, los dos pensamientos se ven muy parecidos porque los dos hablan como esclavos, como por pensamiento, pero en realidad ya Mesquer nos dice que es más por el lavado de cerebro que le hacen a la gente en base a la religión y por todas las mentiras que le hacen creer. En este lado nos dicen que es porque simplemente la gente no tiene la actitud o las ganas de salir de ahí, como esa gente que no le importa nada, sino que con tal de tener lo mínimo. Entonces acá ya Mesquer nos habla de que ellos, si no fueran así de gobernados y así de ignorantes, podrían llegar a ser ricos y como las otras personas. En este solo nos habla de que hay gente que simplemente no está hecha para eso. En base a eso, bueno, primero les teníamos la pregunta del inicio en la que les decíamos que si creían que la religión los gobernaba o no, o pues sí que si podían estar sometidos por la religión. De eso, pues podemos, bueno, este grupo ustedes eran los que creían que sí estaban sometidos por la religión. Ustedes nos van a
ustedes van a defender que no exista entonces ninguna clase de esclavitud, O ya sea, que están defendiendo que... o sea, ustedes van a defender la idea desde Jean Messier y ustedes desde Aristóteles. Pues Pero ya si vamos quedó a hacer clara la pregunta. idea de ambos. ¿Tienen alguna...? O sea, bueno, en Aristóteles nos habla de dos tipos de esclavos. Hay esclavos por convicción, que es gente que nunca tuvo como ninguna manera de tener otra vida, así como que preciso naciste pobre y no tienes como nada que hacer. Pero no se y hay tiene en otra, o sea, esa no es tan importante, pero la que vamos a basarnos más es los esclavos por naturaleza. Es como que tú puedes tener la libertad y el pensamiento de hacer cosas, de cambiar, pero simplemente no lo quieres porque te sirve lo mínimo y te conformas con cualquier cosa. Entonces él dice que igual eso siempre es necesario para la sociedad. Entonces justo por eso ustedes van a defender el pensamiento de Aristóteles, porque si ustedes consideran que las personas tienen su propia voluntad y la religión solo los adoctrina hasta el punto que ustedes quieran, eso quiere decir que si existen esclavos o existe gente que dedica toda su vida hacia otras personas, es por naturaleza, es porque si en caso que se les diera la administración de su propia vida, no sabrían hacerlo. Y defienden en este caso que existieran como niveles, que existieran jefes de personas y así. Bueno, ¿Sí me hago entonces, entender? la pregunta para nuestro debate es que si ustedes creen que deberían existir las clases sociales. Desde el punto de cada uno. Ustedes desde Aristóteles y ustedes desde Jean. Pero si tienen clara la idea de Jean Lo Meslier. que dice bueno, lo que dicen de este lado es que si no pusieran su figura de poder sobre ellos, ellos podrían perfectamente manejar su vida. Exacto, que el pueblo si se parara y en realidad fuera consciente, podrían llegar a ser pues, igualitarios y que todos estuvieran bien. No se pondría, o sea, sí, él no apoya las clases sociales, él cree que todos deberíamos estar en un nivel de igualdad y de conciencia. O sea, lo que entendí es que defiende como que si las personas tuvieran un pensamiento crítico, serían iguales a los de otras clases. Y Aristóteles, en cambio, piensa que el que nace siendo esclavo siempre va a ser así. No. No. El Que es esclavo, o sea... puede nacer siendo esclavo, pero no querer cambiarlo. Exacto, es decisión. O sea, tener el poder de cambiarlo, pero no hacerlo. No lo quiero hacer. Porque su vida no tiene la, o sea, en su vida no tiene la capacidad. Esperen, ahorita les vamos a dar el tiempo por aquí para una idea, por favor. O sea, no es que sean conformistas, es que simplemente no sabrían cómo vivir su vida de diferente forma, ¿sí? Que ellos ven el trabajo más que como una obligación, como su única opción. Entonces, que debe haber que son los que siempre tienen que ser gobernados, que tiene que haber un jefe para que ellos sepan qué tienen que hacer con su vida. ¿Y ahí van a preguntar algo? Y que para el autor la esclavitud, o sea, la esclavitud, o sea, cualquiera que sea, no la acepta, ninguna. Pero es que no entiendo, o sea, él dice que la gente lava el cerebro. Sí. Pero si no le lavaran el cerebro. No. Exacto, si no te lavaran O el sea, cerebro, sería como ¿qué si dice? tuviéramos un pensamiento crítico, todo el mundo sería igual. Sí, o sea, él dice que en base a la religión te lavan el cerebro y con eso que te quitan poder, el poder que tendrías si todos pensaran de la misma manera, porque él decía que ni siquiera los sacerdotes ni nadie creía en realidad eso y solo lo hacían para tener en un nivel más bajo a la gente. Y pues como controlada. Entonces él dice que eso no debería ser así, que todos deberíamos tener el mismo pensamiento y algo crítico, algo real, no como lo que decían de Dios ni nada. O sea, Él estaba totalmente en contra de la religión. Entonces, él no le está echando la culpa como tal a la iglesia, sino al pensamiento no crítico de la gente. No, a la porque está iglesia. defendiendo O que sea, ni siquiera los que están arriba tienen la suficiente convicción para hacer lo que hacen, ¿sí me hago entender? Pero esto es un sistema completamente diseñado para eso. O sea, es como, no estoy seguro si estoy haciendo esto por Dios, pero ellos sí lo están haciendo por Dios, o sea, lo están haciendo por mí y para mí. Él dice que todo esto fue una creación humana, o sea, simplemente fue para poder controlar a las masas más pequeñas. Y no es más como apuntándole al pensamiento crítico, sino como
como lo empezamos diciendo, como hacia la rebelión. O sea, no es que piensen críticamente, sino que tengan como la autoridad de salir de eso y que cada persona solamente trabaje por su beneficio y por el de su familia. Eso es lo que defiende el Entonces...